Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Cuando alguien es tu verdadero amigo, esa persona tiene la libertad de confrontarte. Te puede decir abiertamente: mira, no hagas eso. No vayas por ese camino que te estás equivocando. Sin embargo, cuando alguien simplemente te adula, es que obviamente quiere obtener algo a cambio. Larga, larguísima, con tramos rectos hasta el infinito. Así es la mítica Ruta 66. Muchos de los emigrantes que en los años 30 abandonaron su Oklahoma natal para ir en busca de mejor suerte a California, tomaron esta ruta. John Steinbeck lo llamó The Mother Road, nombre que todavía se usa en su novela Las uvas de la ira, cuyos protagonistas atravesaban el desierto de Arizona hacia la tierra prometida. Querido oyente, si lo que buscas es adrenalina y aventura, Ruta 66 es una gran alternativa. Es el programa hecho para el que quiere descubrir el sentido de la vida. Un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Te saluda un día más Esperanza Suárez con Andrés Ocampo desde el control técnico. La serie sobre los Evangelios recorre el camino del libro de Juan y hoy nos vamos al capítulo 10 para escuchar la reflexión con el tema Máxima Seguridad. Estaremos de acuerdo que sentimos que nos hace falta más seguridad, ¿no es así? Vivimos en un mundo de locos y sentimos que seremos devorados. ¿Cómo conseguir la seguridad y quién podrá garantizarla? Seguridad es el sinónimo de confianza que rima con esperanza. Este es el secreto. Llegamos al capítulo 10 del Evangelio de Juan y vamos a encontrar a Jesús hablando de la manera en la que trata con aquellos que son sus discípulos. Como sabrás, la mayoría de las personas en los tiempos de Jesús, en la tierra de Israel, era muy común la presencia de pastores de ovejas. Los judíos dividían el ganado entre el ganado mayor, que eran los bueyes y las vacas, y el ganado menor, que lo formaban especialmente las ovejas y las cabras. Así que la figura del pastor que cuida de cabras y ovejas es bastante conocida en las tierras de Israel. Con esta metáfora en mente, es decir, la figura del pastor con su rebaño, veremos cómo Jesús habla y se refiere a aquellos que se convierten en sus discípulos. Y también vamos a observar aquí cómo las consecuencias de ese razonamiento se manifiestan en el capítulo 10 de Juan. Leemos el texto en la Nueva Versión Internacional que dice: «Ciertamente os aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta, y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas». Jesús les puso este interesante ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Jesús estaba hablando de aquellos que son sus discípulos, que escuchan su palabra y creen en aquello que está diciendo. Jesús enseña que Él es el pastor de las ovejas, haciendo aquí una alusión clara a los líderes religiosos o espirituales falsos, que no son verdaderos pastores de ovejas. Es muy importante que le pongas bastante atención a este asunto. Muchas personas que hablan de cosas espirituales y citan el nombre de Dios, que se presentan como líderes espirituales, en realidad tienen malas intenciones. La mayoría de las personas, tristemente, son como simples ovejas y no tienen una defensa contra aquel al que se le llama ladrón, lobo o persona con mala intención, que se aprovecha de la fragilidad de la gente. Así es, querido oyente, y Jesús entonces va a decir que aquel que escucha su voz es aquel que está siendo considerado como oveja suya. La pregunta para ti es: ¿escuchas todo tipo de voz? ¿Sabes distinguir? ¿Sabes reconocer lo que es verdadero y lo que no lo es? ¿Sabes diferenciar entre la mentira y la verdad?
¿O será que puede ser fácilmente engañado? Jesús continúa y nos va a llevar a una cuestión importante también en la vida espiritual, que es el asunto de la seguridad. Es necesaria máxima seguridad cuando pensamos en la vida espiritual, de lo contrario puede ser engañado. Como se dice coloquialmente, te darán gato por liebre, o mejor dicho, lobo por oveja. El asunto parece que se pone bastante complicado. Jesús entonces afirma: yo soy la puerta de las ovejas, dice el versículo 7. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús deja claro que Él es el camino hacia Dios. Cuando Él dice yo soy la puerta de las ovejas, Jesús está siendo bastante, objetivo al decir que no hay otro camino hacia Dios salvo que sea por su mediación. Él es el único intermediario aceptable que nos puede llevar a Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y sobre todos aquellos que intentaron ocupar una posición de intermediarios o de algún tipo de camino y atajo hacia Dios, Jesús es bastante directo al decir que estas personas actuaban con mala intención y no debían ser escuchadas. Estas personas obviamente están engañando a las demás espiritualmente. La Biblia va a dejar bastante claro que el que es oveja de Jesús no escucha el mensaje equivocado, no escucha la voz errónea. Y es muy importante poner atención a la palabra que Dios nos presenta, porque el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Es aterrador, pero es verdad. Da la impresión de que mucha gente tiene una especie de gusto raro por ser engañada, embaucada, dañada o incluso destruida por personas con mala intención. Jesús dice: tened cuidado, yo he venido a traer vida. Necesitas tener más calidad de vida. Necesitas tener vida plena. Necesitas máxima seguridad. El texto sigue y Jesús reafirma: yo soy el buen pastor. ¿Qué tiene de diferente ese buen pastor?, podemos preguntarnos. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él no daña a sus ovejas, no se aprovecha de ellas. Es totalmente diferente del asalariado, de alguien que hace su trabajo sencillamente por el salario y no tiene ninguna relación con lo que está haciendo. Te pregunto, ¿has visto un médico que tiene vocación para su profesión? Aquella persona tiene una relación verdadera con el paciente y se preocupa por el bienestar del otro. Pero tal como existen médicos que son buenos y actúan así, existen también aquellos que solo están interesados en la ganancia económica. Ellos quieren simplemente el dinero de la consulta y de la cirugía y ya está. De igual manera debemos afrontar esta realidad espiritual. Hay personas que están interesadas en el beneficio de las demás y hay a las que les da igual. Jesús denuncia ese comportamiento equivocado. Aquel que es un simple asalariado, que es una especie de mercenario, le da igual. Él no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El asalariado lo hace porque no se interesa verdaderamente por las ovejas. Jesús dice claramente: conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él. Y él, más adelante, va a añadir más información importante sobre esa realidad. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Nadie me quita ni una oveja. El texto va a decir de forma bastante clara que Jesús es aquel que es el verdadero buen pastor. Él hace tanto por sus ovejas que da su propia vida, tal como fue claramente demostrado en su muerte en la cruz. Y el texto del Evangelio entonces seguirá adelante y llegando al versículo 22 tendremos un cambio de escenario. Aquí ya estamos bastante adelantados en cuanto a la fiesta de los tabernáculos, que empieza en el capítulo 7 y tiene su desarrollo aquí, pues el texto dice que ya era la fiesta de la dedicación, un nombre que encontramos en Juan
para referirse a la fiesta del Hanukkah, que es la fiesta de fin de año, en diciembre. El texto dice claramente que era invierno. Esta fiesta tiene su origen en el período de los macabeos en la historia de Israel. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Jesús dice entonces otra vez que las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero, ¿por qué no creen? Jesús lo explica en el versículo 30. Vosotros no creéis porque no sois de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, y nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. La verdad, querido oyente, es que en tanto que te haces discípulo de Jesús y que te manifiestas de forma clara como oveja de Jesús, estás en absoluta seguridad. Podemos decir, máxima seguridad para las ovejas de Jesús. No es posible ser amenazado por Satanás, no es posible ser amenazado por el mundo, ni es posible ser amenazado por los enemigos de la fe, porque de las manos del Padre nadie nos puede arrancar. Estamos absolutamente protegidos por nuestro Señor y Salvador. Cuando Jesús presenta esa gran verdad, y para mostrar la base de esa máxima seguridad, Él dice: el Padre y yo somos uno. Una vez más, los judíos no entienden lo que Jesús está diciendo. Ante esto, la Biblia nos dice que ellos tomaron piedras para apedrearlo. Pero Jesús dice: os he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me queréis apedrear? La respuesta de ellos es: no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Mi querido oyente, no queda duda. Jesús, nuestro Señor, nuestra máxima seguridad, se presenta claramente como Dios. Entonces el texto continúa y Jesús dice: ¿y acaso no está escrito en vuestra ley: yo he dicho que sois dioses? Entonces, ¿cuál es el problema? Yo me estoy presentando como Dios y vosotros no os dais cuenta aún de la propia ley, que en el Salmo 82 dice: ¿vosotros sois dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra y la Escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusáis de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque dijo: yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a mis obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Una vez más intentan arrestarlo porque no escuchaban la voz de Jesús. Mi querido oyente, la gran verdad está establecida. Jesús enseñó mediante obras y palabras que vino de parte de Dios. La pregunta que queda para ti es: ¿cuál es la voz que escuchas? ¿O es que vas por ahí escuchando voces? ¿Qué estás escuchando? Jesús dice: mis ovejas escuchan mi voz. Déjame preguntarte, ¿estás en la sintonía correcta? ¿Estás escuchando bien? ¿Escuchas las palabras de Jesús o reaccionas quizá con prejuicio? Es importante escuchar la verdad de Jesús y ponerse en la posición de oveja de Cristo, porque en Él tenemos seguridad máxima, seguridad plena. «66 son los libros de la Biblia. 66 es el número de nuestra ruta, la Ruta 66. Viaja con nosotros por las páginas del Libro de los Libros». Ruta 66, un viaje por la palabra de Dios. Seguimos adelante, ahora con las preguntas sobre el capítulo 10. Hemos escuchado la exposición
Y ahora es el turno, como digo, de las preguntas. Recuerda que hay diferentes formas en las que puedes comunicarte con nosotros. Así que esperamos tus sugerencias, tus preguntas, tus comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 si llamas desde fuera de España. También está disponible el correo electrónico info@radioencuentro.net. Una pregunta sencilla pero pertinente. ¿Por qué se hace la comparación con las ovejas? ¿Qué hay de tan especial o raro en todo este asunto? Es interesante esa idea que aparece aquí. En primer lugar, debemos considerar que esa idea no es nueva. Jesús no está trayendo un concepto como, digamos, de la nada. Recordaremos que uno de los salmos más famosos de la historia bíblica, el conocido Salmo 23, dice: «El Señor es mi pastor, nada me falta». La metáfora de la oveja tiene bastante significado histórico. Y Jesús nunca fue un maestro o profesor pomposo que tratara de hablar de forma complicada y difícil de cosas que no venían a cuento. Él traía comparaciones vinculadas a la vida cotidiana. Jesús, podemos decir, fue el educador por excelencia. Así que la metáfora de la oveja tiene mucho que ver con la pertinencia de ser totalmente comprendido, de ser fácilmente descodificado en el contexto de la tierra de Israel, allá en los tiempos de Jesús. Ahora bien, es interesante que además de eso encontraremos motivos para esa asociación. Y es que fíjate, la oveja es un animal, por así decirlo, un tanto bobo, muy frágil, que no es difícil de capturar, de cazarlo. La oveja es realmente una presa que recuerda bastante nuestra fragilidad. Otro aspecto que llama la atención y del que muchos estudiosos han hablado es que a pesar de esa fragilidad, la oveja reconoce de forma muy clara quién es el que le está cuidando. Así que, por ejemplo, las ovejas de los grandes apriscos que tienen sus pastores solo atienden de hecho a aquel que es su dueño legítimo, tal como el perro que conoce a su dueño. Y la oveja tiene como característica su facilidad de extraviarse, de ser obstinada, podríamos decir cabezota, y meterse en sitios a donde no debía. Debo decir que cualquier parecido con nosotros no es pura coincidencia. La metáfora de Jesús es de hecho perfecta y cabe en nuestra descripción general. Quizás es por eso que le ponemos el título de pastor a algunas personas, para cambiarlo un poco. Pues sí, a lo mejor. ¿No es así? Ahora, en la exposición, has mencionado varias veces lo de saber oír la voz. Y el texto apunta a un pastor. Habla también del asalariado y menciona además al lobo. Pero, ¿cómo distinguir? ¿Por qué a tanta gente le gusta escuchar a aquellas personas que en el fondo realmente les están haciendo daño? ¿Cómo separar y cómo distinguir la situación? Mira, está bastante claro aquí que la idea del pastor, que es aplicada al propio Jesús, representa la dirección espiritual saludable, adecuada, digamos correcta, que dice la verdad y que trae en última instancia el beneficio del que oye la palabra. Jesús es sin duda el buen pastor. Los líderes espirituales que cuidan del rebaño, enseñando la doctrina de Jesús, el camino correcto, son denominados pastores, como encontraremos en Efesios capítulo 4. Ahora bien, nos preguntamos, ¿quién es el asalariado? Versiones antiguas, en consonancia con una buena tradición, lo llaman mercenario. Es aquella persona que no tiene ningún interés real en aquel que está recibiendo el alimento espiritual. Es una persona que tiene intereses, digamos, en otra dirección. Es la persona que simplemente quiere recibir valores puramente económicos. El asalariado trabaja para su beneficio propio. Así que podemos decir que el asalariado aquí es un mal líder espiritual, que trabaja en la dirección incorrecta, que tiene una motivación equivocada. ¿Y el lobo? El lobo aquí es claramente una figura de Satanás, de la destrucción espiritual que es provocada en el rebaño, y tiene vínculo con Satanás y aquellos que trabajan directamente en una relación de enemistad contra Dios y contra el Evangelio,
que quieren destruir la obra de Cristo presente en su Iglesia. Ahora nos preguntamos, ¿por qué mucha gente se empeña en escuchar exactamente a la persona equivocada? ¿Cuál es la razón por la que alguien se empeña en ser engañado? Mira, por increíble que parezca, en el fondo existe una complicidad perversa por parte de la persona engañada. Es la clase de personas que posiblemente no quiere escuchar que está equivocada. Es la clase de persona que no quiere oír que tiene pecado. Ella quiere oír aquello que ella piensa, a alguien que está de acuerdo con ella. Cuando una persona dice que es amiga tuya de verdad, esa persona te confronta. Le dices, mira, no hagas eso, no vayas por ese camino que está equivocado. Cuando alguien te adula, esa persona lo que quiere es obtener algo a cambio. Así que, por increíble que parezca, las personas engañadoras tienen gran ventaja al ser escuchadas por los demás, mientras muchas veces aquel que dice algo con sinceridad termina por ser malinterpretado, malentendido, y su palabra es muchas veces rechazada. El que está leyendo y siguiendo el capítulo 10 de Juan mirará el texto y, si lo he entendido correctamente, verá que una vez con Jesús, siempre con Jesús. Eso me permite vivir como me dé la gana y pecar lo que quiera, ya que nadie me quitará de las manos de Jesús. Mira, Esperanza, incluso la mejor doctrina bíblica siempre puede ser manipulada por gente con malas intenciones. Lo que vamos a descubrir es que, de hecho, en tanto que uno está con Jesús, estamos seguros con Jesús. Jesús nunca nos abandona. Dios mantiene nuestra seguridad, incluso porque si nosotros no tuviéramos esa seguridad, viviríamos en una especie de desesperación constante. ¿De qué vale una salvación que en cualquier momento se va? Es complicado. Así que hay que entender que alguien que piensa que estando al lado de Jesús puede hacer lo que le da la gana, en realidad debiera preguntarse si realmente está al lado de Jesús. Puede incluso que esa persona esté equivocada y no esté del lado de Jesús de ninguna manera, porque ese no es un razonamiento de alguien que haya sido salvado de verdad. Ahora bien, es bueno recordar que el Nuevo Testamento siempre presenta junto a esa acción soberana de Dios la responsabilidad humana. Así que puede que te sientas bien con Jesús y tengas un concepto correcto sobre Dios, pero si vives abiertamente una vida de pecado, ten cuidado. Es posible que estés encaminado del lado que no es. En el versículo 34 de Juan 10, Jesús cita el Salmo 82. Allí dice que somos dioses. ¿Qué texto tan raro es este? ¿Y cómo entenderlo entonces? Mira, el texto dice, vosotros sois dioses. ¿Qué estaba queriendo decir en aquella ocasión? La idea ahí es la palabra dioses, que tiene que ver con los poderosos, que tenían fuerza y que tenían dominio. Así que lo que Jesús está queriendo decir es lo siguiente. Si la Escritura no tuvo problemas al hablar de poder y fuerza, y usó un lenguaje, digamos que es bastante simbólico, diciendo vosotros sois dioses, estáis viendo aquí a alguien que está mostrando la obra de Dios y diciendo que es hijo de Dios. Pero vosotros le ponéis tantas pegas, tantas objeciones, por algo tan pequeño. Está claro que el texto de la Escritura en el Salmo 82 no quiere decir que somos divinos en sentido absoluto, iguales a Dios, el Creador de los cielos y de la tierra. Para terminar, ¿qué es esa fiesta, la fiesta de la dedicación que no sale en el Antiguo Testamento? Así es, Esperanza, es interesante. No aparece, pero es importante. Esa fecha del periodo de los Macabeos es el Hanukkah, del año 175 a.C., cuando los judíos resistieron la dominación en el periodo de Antíoco Epífanes, que profanó el templo e hizo cosas horribles. Una persecución tremenda a los judíos. Y cuando volvieron a dedicar el templo en el año 165, esa fiesta fue establecida. No es una fiesta bíblica, no está en el Antiguo Testamento, pero es una fiesta que tiene que ver con la tradición judaica. Era la fiesta de las luces, y es interesante que todo el mundo conoce las luces de Navidad en diciembre, pero en realidad ellas tienen origen en esta fiesta de Hanukkah, que viene de la tradición judía. De forma brillante es que terminamos. Y para ti que nos acompañas, ahora viene la conclusión de todo lo que hemos aprendido sobre cómo vivir adecuadamente.
Hoy en Ruta 66 te has podido quedar muy tranquilo porque al estudiar el capítulo 10 de Juan hemos escuchado que Dios nos da máxima seguridad. Así es, querido oyente, después de escuchar que Jesús es el buen pastor y nosotros sus ovejas, vemos que Él de hecho nos da protección, salvación y vida eterna. La gran verdad es que todo el que creyere en Cristo y en Él ponga su esperanza, puede estar absolutamente seguro de su salvación y tener plena seguridad. Qué pena que se acaba otro programa de nuestra Ruta 66, pero bueno, no te preocupes porque volveremos. Y si quieres escuchar este programa de nuevo o algunos de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM360 o descargando la aplicación RTM360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Envíanos tus sugerencias, tus preguntas, tus comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También tienes nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Así que hasta la próxima, amigo. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.